Dije una consulta más. Sí, iniciamos la clase en fecha 22 de mayo con el grupo segundo A de la carrera de Bioquímica, Tecnología de la Información y Comunicación 2. Estamos haciendo un repaso de la creación de tablas y gráficos dinámicos, material correspondiente para el primer parcial. Me decía, señorita, una consulta. Sí, ¿tenemos que presentar algún trabajo para la materia, ya sea tarea o alguna actividad? Hay 3 prácticos para el primer parcial. El primer práctico es sobre normas APA, documentos bajo normas APA, que pueden hacerlo en PC o en celular. Hay alguna variante nomás en cuanto a hacerlo a la cita bibliográfica en celular. Después tenemos el segundo tema, que es estilo Vancouver, es la diferencia entre avanzar normas APA estilo Vancouver en un documento Word respecto a la cita bibliográfica. Son 2 prácticos. Y el tercero es el que hoy vamos a avanzar vamos a repasar porque ya lo hemos avanzado, tablas y gráficos dinámicos. Esos son los 3 prácticos que va a entrar para el examen. Eso viene a ser la primera parte. Inge, ¿y eso lo tenemos que presentar en la plataforma? Sí, Porque sí. ahí solo dice rellena el resumen y creo que es solo del... No, pero eso que es del resumen, eso es en la plataforma. Esas son las clases, Sí. las evaluaciones que se hacen después de cada clase. Los ¿Y eso lo prácticos, tenemos que rellenar igual? ya pasó la fecha. Ya. O sea, cada clase tiene su fecha, yo les informo ahí en el grupo hasta qué fecha está disponible el resumen, y para el foro, que son 2 o 3 preguntas, es solamente un día, porque no da rango, no tiene la opción rango. Entonces, pero yo les publico ahí, después de que les subo el material, les indico para que participen en la plataforma. Eso es muy distinto, eso es después de cada clase. Aparte son los prácticos, en cada práctico le indica dónde y cómo debe hacérmelo llegar. Y pueden hacerlo, por favor, los que no lo han realizado. Ahí hay unas fechas, pero simplemente los coloqué para llevar un control de que cada tema tenía un práctico y era para una determinada fecha. Pero esa fecha era simplemente una guía, más ustedes pueden hacer su trabajo, hacérmelo llegar. ¿Ya? Pero no Disculpe, se puede compañera. presentar por la plataforma, tendríamos que pasárselo al WhatsApp, porque aquí solo dice rellenar resumen y no sale nada de adjuntar archivo No, o no, algo así. no, no, no. Lo de la plataforma es para que usted lo haga en la plataforma. Eso ya no, o sea, ya está con fecha pasada, digamos. Lo que puede hacer ahorita son los prácticos. Eso no es en la plataforma, eso es en Edmodo. Es otra forma de presentar los prácticos, 1, 2 y 3. Lo de la plataforma es en la plataforma y eso tiene fecha límite, o sea, solamente tiene que hacerlo en esa fecha. Lo que sí puede hacerlo son los prácticos. Práctico 1, práctico 2, práctico 3, que es para el primer parcial. Hay más prácticos ahí hasta el 7, si no me equivoco. Pero hasta el 3 es para el primer parcial. Entonces decirlo, se lo presentamos a Edmodo. Sí, Se lo sí, podemos hacer sí. llegar. Correcto, Ya. correcto. Bien, Gracias, sí. Inge. Bien. Está en plataforma el ejemplo de tabla dinámica en Excel, y este libro de Excel tiene 2 hojas. Ejemplo 1, ejemplo 2. Vamos a cambiar al ejemplo 1. Verifiquen que ustedes puedan visualizar desde la columna A, de lo contrario usan la barra de desplazamiento horizontal. Seleccionen los datos desde A1 hasta C16. Hasta C16. Una vez que selecciona los datos, se va a la ficha o pestaña Insertar. Luego va a elegir Tabla Dinámica. En la barra de herramientas o en la cinta de opciones, Tabla Dinámica es la primera opción. Seleccionan, despliega una ventana. Esa ventana le muestra el rango de la tabla. Pero como usted seleccionó antes de ingresar a la opción Insertar Tabla Dinámica, ya tenemos la celda, ¿no? Entonces no hacemos nada. Luego pregunta, ¿quiere la tabla dinámica en una nueva hoja o acá en la misma hoja? Lo vamos a dejar como opción nueva hoja.
En sí, cuando hacemos insertar tabla dinámica, nos despliega la ventana y solo usted va a presionar aceptar, porque ya lo hemos seleccionado antes de ingresar a la opción. Presiona aceptar. Nos va a generar una nueva hoja en el cual le despliega en el lado derecho los campos de la tabla dinámica. En el lado derecho los campos de la tabla dinámica. Ustedes pueden minimizar la ventanita que sale con los contactos que están en el grupo. No, está bien. Me perdí. Está grave el parcial de esta materia. Para los que no entraron a clase. Oye, me perdí en la tabla, decía insertar y después ¿qué más? Tabla dinámica. Vuelven a ver la grabación. Ya, Sara. Gracias, Sara. Gracias. Me mató, Sara. Si así estaba estudiando y nada que no le entiendo. Vuelvo a ver la grabación. Ya. ¿Han hecho los prácticos los demás? Oye, estamos haciendo de fisiología, de las preguntas de autocontrol, porque es hasta hoy creo, y de química igual. Yo igual solo he hecho de esa doctora. ¿No? ¿Qué dice mi amigo? ¿No? ¿Los prácticos de esta materia han hecho? Ok, disculpen que No. recibí una llamada. Ya continuamos. Al seleccionar, insertar tabla Disculpe, dinámica. señora, ¿podrías repetir por favor desde insertar? Ok, Ahora es que estaba intentando ok. hacer el celular y no me salió la opción. Ok, primero seleccionen ejemplo 1 de la hoja. Tenemos dos hojas abajo en el pie. Ejemplo 1, elige esa hoja. Luego selecciona todos los campos con clic sostenido de al medio. Seleccione o con Shift. Selecciónelo todo. Ya, una vez que lo seleccionó, no puede seleccionar celdas en blanco o vacías. Solo seleccione donde tenemos los datos, desde A1 hasta C16. Insertar tabla dinámica. La primera opción dice tabla dinámica. Hay otras opciones como tablas dinámicas recomendadas o tabla. Usted va a elegir la primera, tabla dinámica, solamente esa opción. Luego despliega una ventana y esa ventana simplemente presiona aceptar porque ya hemos seleccionado los datos y queremos hacerlo el análisis en una nueva hoja. Solo presiona aceptar. Le va a abrir una nueva hoja con los datos. Bien. ¿Ya lo lograron hacer? No. Sí, gracias. Ok. Sí, Inge. Ok. Tenemos que hacer clic sostenido o arrastrar. No un clic, sino clic sostenido. Fecha de viaje, vamos a arrastrar hasta columna, dentro del cuadro de columna. Presiono, clic sostenido, hasta el cuadro de columna. Fíjense que va a quedar dentro del cuadro de columna. Presiono destino, clic sostenido, arrastro hasta dentro del cuadro de fila. Ya llevé dos en fila, si puedo visualizar en el lado izquierdo, me va generando todos los destinos, las ciudades. Y en etiqueta de columna me va generando los nombres de los meses, que fue lo que elegí, fecha de viaje. El costo de viaje, para que llene los datos, arrastro con clic sostenido hasta el cuadro de valores. Y me va a generar toda la planilla completa. Hasta ahí, ¿no hay dudas? No, Inge. Ok.
En el cuadro de valores podemos hacer diferentes cálculos. Por defecto está suma, pero no siempre va a salir suma. No sé si a ustedes también les salió suma. Puede decir contar, puede decir promedio, máximo, mínimo. ¿Cómo se cambia? Presione la flechita, estamos en valores, en el cuadro valores, dice suma de costo viaje. Presiona, puede que diga contar, puede que diga máximo, mínimo, abreviado. Presiona en el cuadrito, configuración de campo de valor. Es decir, usted elige qué operación va a hacer, suma, cuenta, promedio, máximo, mínimo, producto o multiplicación. Y tenemos contador de números, tenemos otras opciones, variables. Entonces, ¿qué dato o qué cálculo, qué operación quieres realizar? Entonces acá dice, elige el tipo de cálculo que desea usar para resumir datos del campo seleccionado. Entonces lo vamos a dejar como suma. Y presionamos aceptar. En sí no lo cambié, solo que les estoy explicando porque no siempre va a salir suma. ¿Ya? Puede que a otros cuando ingrese les salga otro cálculo, entonces para que lo cambien a suma. Esa suma va a ir acá en los totales, en el total de cada columna. Hemos elegido suma. Si elegimos producto, va a salir el producto de toda esa columna. ¿Ya? Ahí. ¿Por qué usamos? Voy a volver al ejemplo 1 para que entiendan para qué usar una tabla dinámica. Vuelvo al ejemplo 1. Quiero analizar los datos. En la fecha de viaje son los meses. En enero, fíjese que se repite varias veces. 1, 2, 3, 4 veces. El mismo mes. ¿Qué significa? Que en el mes de enero se hicieron viajes a diferentes destinos. Puede ser el mismo, puede ser diferente. En el primero dice Miami, bajo al siguiente enero, dice San Pablo, siguiente enero Orlando, siguiente enero Lima. Significa que en enero se fueron a 4 distintos destinos. Se viajó a diferentes lugares. Febrero tenemos 2 y 3. 3 febrero. Los 2 primeros dicen que se viajó a Lima, Asunción, y el siguiente febrero a Madrid. Siempre en una tabla dinámica los datos se van a repetir. Esa es una de las condiciones para poder utilizar tabla dinámica. ¿Qué significa? De que yo voy a poder visualizar la información en forma de resumen. No va a salir repetido enero, no va a salir repetido febrero. Me va a mostrar una sola vez enero y todos los destinos. ¿Ya? Entonces me está haciendo un resumen. En el área de bioquímica, de laboratorio, si yo aplicara un ejemplo para el área de laboratorio, va a salir que se hicieron hemograma completo, más abajo cultivo, más abajo otra vez hemograma, y así, se va a ir repitiendo. En conclusión, usted quiere saber cuántos hemogramas se realizó en el día lunes. Acá podemos hacer, en vez de destino, podemos colocar día. Y colocamos lunes, martes, volvemos a repetir lunes. Entonces podemos hacer acá hemograma, una sola vez y nos va a mostrar en qué día se hizo hemograma. Entonces, la finalidad de crear una tabla dinámica es para grandes cantidades de información y además va de forma repetida. Si fuera de un paciente que va a un laboratorio a solicitar análisis, ese paciente, si se llama Juan Pérez fue una vez, luego volvió en la siguiente oportunidad, se hizo otro análisis, digamos que aparezca Juan Pérez 3 veces. Pero, ¿qué se realizó? Tendríamos que tener una determinada análisis de laboratorio, ¿no? Entonces podríamos hacerlo el detalle o el resumen por paciente. Queremos saber el paciente Juan Pérez cuántas veces vino a ese laboratorio y vamos a poder tener esa información. Vuelvo a la hoja 1 donde había generado la tabla dinámica. La tabla dinámica ya no me repite los destinos, tampoco me repite los meses.
En enero aparece 4 porque hace a 4 destinos. En febrero aparecen 3 y los nombres de los destinos. Me muestra en forma de resumen. También lo puedo hacer a la inversa. En etiquetas de fila yo puedo aplicar ordenación y puedo aplicar filtro. ¿Qué es un filtro? En la ordenación solo hay dos, ascendente y descendente. Por defecto ya viene en forma ascendente, de A a la Z, por defecto. Sea cualquiera el contexto. Acá viene enero primero, no está en orden del abecedario, sino en el orden de los meses. Enero es primero, luego febrero, pero en orden alfabética no cumple la regla porque abril está de cuarto, ¿no? Entonces lo que es respecto a la posición del mes que corresponde. Ya tienen ordenación de forma ascendente. Una de las preguntas que se puede realizar, fíjese que acá en este cuadrito, en etiquetas de fila y en etiquetas de columna, no muestra nada, solo la flechita. Cuando yo aplique ordenación, va a mostrar una flechita. Presiono en etiquetas de fila, ordenar de Z a A. Cambia el botón con una flecha. Y los datos obviamente podemos visualizarlo, que está de Z a A, es decir, del final hacia el inicio, en orden descendente del abecedario. Y muestra la flechita. Si yo capturo esta pantalla como imagen, lo muestro en la pregunta, y la pregunta dice, el siguiente ejemplo de tabla dinámica, ¿se aplicó ordenación en etiquetas de fila? Sí, no. ¿Verdadero? Falso. Entonces usted sabe que cuando vemos la flechita, significa que sí se aplicó ordenación. Porque también puedo aplicar ordenación de A a Z, y va a volver como estaba antes, y va a salir la flechita. Cuando está la flechita, quiere decir que se aplicó ordenación. Cuando aplico filtro, filtro es condicionar cómo se va a visualizar la información. ¿Ya? Puedo aplicar filtros por etiqueta y puedo aplicar filtros por valor. Voy a explicar primero de las opciones. Si yo quiero saber todos los destinos que empiezan con M, ese es un filtro. Suponiendo que se tienen 500 registros, 400 registros, y quiero saber solamente de los hemogramas. ¿Cuántos hemogramas se realizaron? Entonces yo voy a elegir H, ¿no? H. Hemograma. Entonces acá me va a repetir, o cuántos pacientes que empiezan con la letra M se realizaron análisis, por decir. Acá es cuántos destinos que empiezan con la letra M. Me tiene que mostrar 3, porque 3 cumplen la condición. Solamente 3. O si estoy buscando un paciente que empiece su apellido con la letra M, entonces me va a mostrar Montaño, Morón, Mendoza, todos los apellidos que empiezan con M. ¿Ya? Voy en etiquetas de fila, presiono. Cuando es de palabras, se llama etiquetas. Cuando es de números, se llama filtros de valor. Filtros de etiqueta, porque son letras, y voy a elegir. Fíjense las cantidades de opciones que tengo. Comienza. Yo quiero que comience por. Presiono y escribo la letra M. M. Aceptar. Solo me tiene que mostrar los 3. En el dibujo, usted ve acá que aparece como una copa. Ese es un filtro. En etiquetas de columna no hicimos nada, no muestra nada. Ni flechita, ni el dibujito de un filtro. Entonces la pregunta igual, así más o menos va a ser la pregunta, donde yo muestro una imagen y usted tenga que identificar qué es un filtro y qué es una ordenación. ¿Hay alguna duda hasta ahí para continuar? No, ninguna. Ok. En etiquetas de columna, yo voy a borrar el filtro para seguir aplicando en etiquetas de columna. Borro filtro para que me muestre todos los datos. Si quiero aplicar un filtro donde termine y me muestre todos los destinos con letra A, etiquetas de fila, filtros de etiqueta, porque es letras, termina con. Hay lo opuesto, no termina en. O sea, quiero que me muestre todos los que terminan con A, pero también puedo hacer todos los que no terminan con A. Lo opuesto. ¿Ya? Comienza, no comienza.
Contiene es cuando la letra, usted sabe una letra que va en el nombre, pero quiere que les muestre todo lo que contiene esa letra. Puede ser al inicio, al medio, al final. Eso es contiene. Vamos a hacer que termina con. Ese era el ejemplo que íbamos a hacer. Termina con la letra A. Nos muestra todos los destinos con la letra A. Vuelvo a borrar filtro de destino. Quiero mostrarles que contenga la letra I. En unos casos está de segunda posición, en otros casi al final, en otros está al final. O sea, solamente quiero que me muestre los nombres de destino que tiene la letra I. Etiquetas de fila, filtros de etiqueta, contiene. Y escribo la letra I. En el cuadrito que me despliega en la ventana, presiono I y por defecto ya dice contiene porque lo seleccioné antes. También se puede cambiar ahí en las opciones. Aceptar, entonces me muestra todos los nombres que por defecto tiene la letra I. Lo voy a borrar el filtro de columna, de destino, perdón, y me voy a filtro en etiquetas de columna. Voy a ordenar de Z a A, se va a diciembre primero, vuelvo a etiquetas de columna, aplico un filtro. También puedo aplicar filtro desde los nombres de este cuadrito que está en la parte inferior. Desactivo seleccionar todo, y yo quiero que me muestre solo los 3 primeros meses, el primer trimestre, enero, febrero, marzo. Marco las casillas. Primero desactivé todo y después marco los 3 meses que deseo analizar. Entonces me va a mostrar enero, febrero, marzo, pero como está descendente, por eso va marzo primero. Lo voy a anular, borrar filtro de fecha de viaje, de columna. Puedo hacer filtros de valor acá en la parte inferior. En los filtros de valor yo analizo los menores a 1, 2, 3, los menores a 2 millones. Solo los menores a 2 millones. Tengo 3 valores que me va a mostrar. Presiono etiquetas de columna, filtros de valor, porque son números, menor o igual que o menor que. Cuando es igual, lo toma en cuenta el mismo valor. Menor que 2 millones. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Menor a 2 millones. Entonces, solo me va a mostrar los que cumple la condición. Eso sería en cuanto a tablas y dinámicas. Voy a hacer otro ejemplo. Cambio, vuelvo a la hoja 1, al ejemplo 1, y selecciono todos los datos. Selecciono los datos. Voy a insertar tabla dinámica. Otro ejemplo de tabla dinámica. Aceptar, solo presiono aceptar. Tenemos un minuto, a ver si nos da el tiempo. Voy a llevar fecha de viaje, arrastro a fila. Ahora voy a cambiar el orden. Destino, voy a arrastrar a columnas. Y costo de viaje, arrastro a valores. Ahí vamos a quedar, ¿ya? Vamos a retornar para terminar la explicación. Con el otro enlace, por favor, ¿ya?